Bien, mis amigos, ahora sí vamos a estar con nuestro invitado, lo vamos a presentar, quien fuera teniente primero con 26 años en la guerra de Malvinas, hoy coronel retirado, Estel Enrique. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy buenas tardes, un gusto de estar con vos, Luis. No, el agradecimiento eterno para vos, Enrique, también de nuestros combatientes héroes de Malvinas, ¿eh? Y bueno, Enrique, te vamos a preguntar varias cosas. Sí, todas las que quieras, con mucho gusto. Porque vos sabés que siempre conocemos algo nuevo de Malvinas, ¿no? Enrique, Seguro. Vos eras teniente primero con 26 años cuando llegaste a Malvinas. Sí, yo estaba destinado en el Colegio Militar de la Nación, era oficial instructor, y había participado en el 81 y el 80 como instructor de comandos. El jefe del curso de comandos era el entonces mayor Aldo Rico, y en el año 82 él propuso la creación durante el conflicto de Malvinas, es decir, una vez que ya se había iniciado, la creación de la compañía de comandos 602. Y lo logró sobre la base de quienes habíamos sido instructores de comando en los 2 años anteriores. Entonces, independientemente de que no estábamos conformando en ese momento una unidad de comando, fuimos movilizados de distintas partes del país a la Escuela de Infantería, donde nos organizamos, equipamos en 3 días y viajamos para las Islas Malvinas y nos reunimos un día lunes y el día jueves ya estábamos pisando la tierra malvinense. Enrique, ¿qué sensación la tuya cuando pisaste Malvinas? Bueno, en principio yo te tengo que hacer una aclaración previa. Yo pertenezco al Arma de Comunicaciones. Ajá. Toda mi vida pertenecía a esa arma, 36 años de servicio en la misma arma. Sí. Y nosotros tenemos acceso a las comunicaciones. Por supuesto que tenemos el deber de guardar el debido secreto, pero eso me abrió las puertas del centro fijo en Comodoro Rivadavia, a donde llegó el avión. Nosotros salimos de la base aérea del Palomar, llegamos a Comodoro, hicimos noche y al día siguiente partió el primer vuelo y al otro día el segundo. Es decir, el jueves partió el primer vuelo y el viernes el segundo. Cuando yo fui en el segundo vuelo, porque ese era el vuelo del escalón logístico, éramos muy pocas personas, 4 o 5, no recuerdo exactamente. Entonces, como me tuve que llegar un día más, me fui al centro fijo donde había un amigo mío, y le pregunté, es decir, a ver, decir una verdad, cómo son las cosas allá en las islas, porque ese centro fijo recibía las comunicaciones directas del general Mario Benjamín Menéndez. Y bueno, y entonces ahí yo me di cuenta de que la situación no era como decían los diarios. De hecho, en la misma esquina del comando de brigada había un kiosquito con un montón de revistas con los famosos títulos muy nombrados, vamos ganando y qué sé yo, pero en realidad la situación era crítica. Yo te estoy hablando de fecha 28 de mayo. Sí. A escasos días de que el general Menéndez firme la rendición. Y bueno, después de leer un larguísimo mensaje en donde el general Menéndez le explicaba al general Galtieri cuál era la situación que estaba viviendo, yo me di cuenta de que desde el punto de vista anímico, sobre todo, la situación no era muy buena. Entonces después volamos con un Hércules, que fue toda una odisea, que creo que muy pocas personas viven, porque viajamos con el Hércules a 10 metros del piso, en un transporte de explosivos, municiones, blow pipe, granadas, trotil, morteros, munición de mortero, de fusil de mira, era una bomba, era un polvorín volante eso, ¿no? Sí. Y cuando llegamos allá al continente de noche, a las islas de noche, ahí bajamos y mi primera impresión
no fue muy buena. Realmente el personal que ejecutaba la descarga de los aviones tenía muy mal ánimo, y vos veías que hacían las cosas con cierta displicencia, y bueno, la verdad que no me formé una buena impresión en cuanto a ese momento que llegué. Y ahí me fui en un vehículo, ya era de noche, estamos hablando del 28 de la noche, y me llevaron a Puerto Argentino. Es decir, yo no veía nada, yo sabía que fui a Puerto Argentino, entré en un lugar que después, me enteré que era el gimnasio que usaban los isleños, y no habrá transcurrido una hora que vino una alerta y tuvimos que ir a unos lugares porque había bombardeo naval, y a unos lugares que estaban abajo de las casas, de los cimientos de las casas, para protegernos. En la primera alerta todo el mundo se fue, pero yo me quedé solo porque no sabía dónde era. Me vinieron a buscar, y a las pocas horas hubo una nueva alerta y bueno, ya sabíamos a dónde concurrir. ¿Y qué hacía yo en ese tiempo? Bueno, preparaba los elementos de comunicaciones que en la mañana siguiente, a primera hora, una patrulla, que es la patrulla que fue a Montequén, a cargo de Bersesi, el capitán Bersesi, y que después sufrió el combate de Top Manor House. Yo le estaba preparando todos los medios para comunicarse, y además lo que se llama IEC y IFC, Instrucciones para el Empleo de las Comunicaciones, y bueno, y apenas descansé un poquito, ¿no? Es decir, en ese momento tuve un shock, digamos, muy, pero muy violento, de una realidad pacífica a una realidad de guerra, en donde uno sufría, digamos, un cambio en 180 grados, ¿no es cierto? Claro, sí, me imagino. Sí. Y bueno, esa fue tu primera impresión. Esa fue, sí, mi primera impresión y mi primera vivencia, de esos momentos. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí la cosa fue distinta, porque nosotros, los argentinos en aquel entonces, no sé cómo será ahora, porque desconozco, hacíamos un curso de comando que era estrictísimo, era uno de los mejores del mundo. Y los americanos soportaban el curso de comando que hacíamos nosotros. Y había un altísimo grado de selección, al punto que, por ejemplo, en mi curso nos presentamos como 120 y egresamos 15. Es decir, esa selección se daba no porque fuesen expulsando o echando a la gente, sino porque el curso era tan estricto que éramos pocos los que íbamos quedando, ¿no? Entonces, esa estrictez, esa forma de aislarnos completamente de la sociedad, de someternos a un montón de privaciones y a exigencias que no son las comunes de los militares, aunque sean profesionales, nos dio una fortaleza física, espiritual y mental para soportar las situaciones de riesgo, que nos sacando ese shock inicial, después el resto fue muy llevadero. No es una impresión personal mía, es una impresión de todos, y cuando volvimos de la guerra, los que volvimos tuvimos que hacer un informe, y fuimos varios los que escribimos que el curso comando era más duro y más exigente que la guerra misma, y la gran diferencia era que el enemigo tiraba con munición de guerra y a matar, cosa que no ocurría en los cursos. Por supuesto, sí. Pero por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio de campo de prisioneros en Córdoba que duró 3 días, y yo te lo cambio por el mes que estuve preso a disposición de los ingleses. Sí. Hay una diferencia muy importante en cuanto al trato y la alimentación, más allá de que uno dormía, digamos, en el piso, y bueno, comía todos los días, entonces la situación era bastante llevadera, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, todo esa... Y luego entraron en combate. Sí, entramos varias veces en combate. Uh-huh. Yo creo que aprecio, mejor dicho, que hay dos momentos, digamos, muy importantes dentro de Malvinas, ¿no? De lo que es la guerra de Malvinas. Una es el combate de Goose Green y en Darwin, y la otra es en la proximidad de Puerto Argentino. Todo esa última parte del avance inglés, del Monte Kent, el Monte Wall, en dirección al Harriet, Two Sisters, Longdon y Zapper Hill, esa fue la época que nosotros soportamos en ese momento. Las tropas comando no son como las de infantería clásica que se afirman en un determinado lugar y consolidan posiciones si están defendiéndose o avanzando en caso de ataque, ¿no? Acá obviamente que era una posición defensiva todo el perímetro de Puerto Argentino. Las tropas comando se infiltran y ejecutan golpes de mano o emboscadas. Las emboscadas son al enemigo en movimiento y los golpes de mano son al enemigo cuando está detenido. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Lo que hicimos durante el tiempo en el cual estuvimos ahí. Tuvimos muchas bajas porque la inteligencia argentina no era buena. Realmente dejaba mucho que desear, entonces no sabían dónde estaba el enemigo. La inteligencia militar tiene dos obligaciones básicas: enemigo y terreno y condiciones meteorológicas. Sí. Respecto al terreno y condiciones meteorológicas, sí, lo dominaban el tema, pero respecto al enemigo no lo dominaban. Ni antes de la guerra, sabiendo cuál era el posible enemigo a enfrentar, ni durante la guerra, dónde estaba el enemigo. Entonces, cuando nosotros planificábamos las operaciones y salíamos a ejecutarla, la planificación era muy buena, era brillante, pero resulta que el enemigo estaba en lugares que la inteligencia argentina no sabía. Y a mí me consta, porque soy testigo presencial, de estar con Rico hablando con el oficial de inteligencia de la brigada, preguntarle dónde está el enemigo, y el hombre así en una manera muy genérica: el enemigo está por acá. Mentira, el enemigo ya había llevado sus primeras posiciones al Monte Kent, ya había llevado sus primeras posiciones al Wall. Entonces, cuando, por ejemplo, el día 29 de mayo, avanzan en una operación al Monte Kent, y bueno, el enemigo ya estaba ahí, entonces abrieron fuego y ahí muere Blas y Márquez, que fue el oficial que encontraron los restos con el número 100. Y bueno, ya estaban ellos esperando. Entonces, en esas operaciones que nosotros realizábamos eran de un alto riesgo, porque en realidad íbamos tanteando a ciegas, no sabíamos exactamente dónde estaba el enemigo. Sobrepasábamos la primera línea, avanzábamos en dirección a los cerros, y a veces se combatía y a veces no, porque por ejemplo, cuando hicimos una operación en el Cerro Wall, que está delante del Cerro Harriet, hicimos unos fuegos de preparación con la artillería nuestra, argentina, y evidentemente eso los atemorizó a los ingleses, y al día siguiente, cuando hacemos la incursión y llegamos al Cerro Wall, ellos habían dejado todo abandonado, deteriorado, roto o con trampas cazabobos, y se fueron. Y esa fue una linda operación porque trajimos material enemigo que permitió realizar inteligencia técnica sobre los materiales y equipos que ellos tenían y empleaban en el combate, ¿no? O sea que la mayor parte, diríamos, de negligencia fue de la parte de inteligencia. Inteligencia no anduvo bien. No anduvo bien, y es una parte muy, pero muy importante, ¿no? Porque ustedes iban a ciegas.
Y sí, ya te digo, más allá de todas las connotaciones políticas de hoy en día, Sí, respecto sí, a la sí. inteligencia y todas las pavadas que se dicen, Sí, desde el punto de vista militar la cosa es simple. Inteligencia es igual a terreno y condiciones meteorológicas, ujú, enemigo, dos cosas. Y ellos no tenían un conocimiento acabado de la organización, misión y funciones de los ingleses y tampoco sabían dónde estaban. Que claro. son las dos cosas importantes que uno tiene que conocer, ¿no? Sí, una falla muy grande, ¿no? Y bueno, eso fue, los días fueron pasando y ustedes verían que Malvinas se perdía, ¿no? ¿O no es así? Sí, nosotros nos íbamos dando cuenta porque como no estábamos quietos, transitábamos por todos lados. Entonces, si nosotros teníamos nuestra base de operaciones en el gimnasio, como te dije, que es en Sí. pleno Puerto Argentino, y de ahí salíamos y nos íbamos a los cerros y hablábamos con la gente. Realmente me llevé muchas sorpresas en ese sentido, porque Ujú. las tropas argentinas realmente tenían un muy buen espíritu de cuerpo, ¿no? Sí, Por lo menos las que yo vi, y puedo dar fe que son las que estaban en el Harriet y en el Two Sisters, ¿no? sí. No sé de Longdon, porque realmente no estuve ahí, igual que las que estaban en la península Camber, que está norte de la bahía de Puerto Argentino, gente que estaba entera, uno los veía que emocionalmente estaban muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero en el comando de brigada yo percibía por un lado locura, ¿no? Y por es decir, irracionalidad, y por otro lado soberbia Ajá, eh, en las autoridades, ¿no? ajá. Concretamente en el general Jofré, una soberbia realmente irracional. Yo fui testigo y estuve presente cuando Rico le dijo lo que iba a pasar y lo advirtió al general, y el general le dijo: usted ocúpese de conducir su compañía, que yo me ocupo de conducir la defensa en Puerto Argentino. Y tal cual se lo cantó Rico, así fueron las cosas, ¿no? Ujú. Porque él estaba empecinado con una estructura mental de que los ingleses iban a ejecutar un desembarco tipo Normandía en la zona del aeropuerto, y de hecho mandó su mejor unidad al mando del entonces teniente coronel Seineldin, que tenía unas posiciones fantásticas. Yo estuve ahí presente también y realmente ese regimiento era un regimiento de lujo, un tipo Ujú. escuela, ¿no? Pero los ingleses no son estúpidos, y ellos aprendieron la lección de Normandía, y ellos se dieron cuenta que un desembarco es altísimamente costoso en vidas. Entonces hicieron lo que haría una persona racional: capitaliza la experiencia y no repite el error, ¿no? No digo con esto que Normandía haya sido un error, No, no, no. pero fue a un costo que pienso que no es deseable, ¿no? Sí. Murió muchísima gente. Entonces, ellos, bueno, fueron, como sabemos, por el estrecho de San Carlos y avanzaron a pie de una manera muy rápida con apoyo de helicópteros bueno, y atacaron lo que sería inicialmente la retaguardia de la defensa montada por el general. Ujú. Y después las otras cosas que veíamos es en algunos, no todos, pero más antiguos, que estaban con cierto temor. Y hay un hecho que marca, digamos, claramente la situación, y es que nosotros los comandos no queríamos rendirnos, y queríamos repetir la misma historia del Alcázar de Toledo. Ujú. Entonces queríamos constituirnos cuando la situación se pusiese difícil en la casa del gobernador, donde estaba el comandante, y quedarnos ahí hasta las últimas consecuencias, ¿no? Ujú. Por supuesto que era una situación, era una decisión difícil, y los resultados capaz que
hubiesen sido muy duros, pero hubiésemos salvado el honor al morir defendiendo el pabellón nacional hasta las últimas consecuencias. Y esto se lo dijimos al general, no se lo dijimos, yo no se lo dije, se lo dijo Castañeto y Rico, que eran los jefes de la compañía 601 y 602, al general Mario Benjamín Menéndez, y él lo sabía. Y cuando ellos evidentemente ya maduraron la idea de firmar la rendición, a las dos compañías de comandos nos sacaron de Puerto Argentino y nos cruzaron por la bahía de Puerto Argentino, nos cruzaron a la península Camber y nos mandaron para el lado de la izquierda en dirección al Monte Londo. Es decir, nos sacaron de la escena. Lo sacaron de la escena, claro. Sí, entiendo. Y nos agarró justamente el 14 de junio, lejos de la casa del gobernador y sin ninguna posibilidad de hacer lo que te relaté, de repetir una acción de esa naturaleza, ¿no? Sí, perfecto. O sea que, bueno, lo sacaron para que ustedes no hicieran lo que querían hacer. Claro, claro. Perfecto. Ahora, realmente, yo te digo, sin ánimo de corporativo, como hacen muchos, ¿no? Porque soy bastante, ya ves que soy, creo que sincero y bastante crítico también, no tengo ningún problema. Es más, todo esto que estamos hablando lo tengo escrito, y si la suerte me acompaña, el año que viene publico un libro, ¿no? Perfecto, sí. Y las tropas argentinas realmente combatieron muy bien, con todo lo que la fuerza que ellos tenían, los famosos soldaditos, los chicos de la guerra, eso es todo mentira. Eran tipos que realmente tenían toda la fuerza y la fortaleza para combatir, y de hecho hay actos extremadamente heroicos que son conocidos por aquellos que les interesa salir de la vulgaridad del comentario, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo me quedé muy buena impresión. Yo me acuerdo que una vez nos retrasamos en una patrulla de exploración y quedamos ahí en el Cerro Harriet, era de noche, y los soldados que estaban cerca nuestro nos preguntaron, ¿comieron? No, no comimos. Bueno, le vamos a hacer de comer. No, de ninguna manera. ¿Cómo nos van a hacer de comer? No, nosotros después comemos cuando volvemos a la base. Y los tipos agarraron una de esas latas de dulce de leche grande, vacía, le pusieron grasa y nos cocinaron unos bifes. Ahí en un pozo, en el medio de la noche y día de combate. Es decir que había, y ellos en las charlas esbozaban un alto grado de compromiso y de amor por los comandos. Siempre fuimos personas, digamos, en algunos casos admiradas, valoradas por las cosas que hemos hecho, ¿no es cierto? Y ellos lo expresaban y estaban muy felices de que estemos nosotros acompañándolos a ellos ahí, ¿no? Claro que sí. Estoy recordando ustedes los comandos. En una oportunidad, hace unos años atrás, salieron unas imágenes de cómo se entrenaban, ¿no? Y hubo un escándalo en el país, ¿no? Y alguien mandó desde Croacia, me acuerdo, alguien que era militar que estaba en Croacia, y decía algo parecido, no me acuerdo bien, la memoria me falla un poco, dice, los ingleses deben estar riéndose de las cosas que se está diciendo en Argentina, ¿no? Sí, no conozco los detalles. En Croacia hubo un comando que estuvo ahí famoso que se llama Barrios, que estuvo combatiendo ahí, inclusive llegó al grado de brigadier. Sí. Yo estuve en Croacia y conviví con los ingleses, ¿no? Yo estaba en el departamento de personal, había otro argentino que estaba en el departamento de operaciones, y había muchos ingleses en ese departamento, más que en el de personal, y los tipos tenían mucho respeto por nosotros y nos trataban realmente muy bien. Yo estoy seguro que de profesional a profesional las cosas son muy distintas que entre los políticos, ¿no? Sí. Porque
porque somos personas que respetamos a nuestros camaradas y profesionales de las otras fuerzas, aún habiendo combatido contra ellos. Y yo no tengo el más mínimo rencor a los ingleses. Sí, te entiendo. Al contrario, les tengo mucha admiración, porque en los conflictos bélicos del siglo XX, si hay algo que se puso de manifiesto, es la ausencia del respeto por el ser humano, que está del otro lado combatiendo contra uno, ¿no? Y en el siglo XX hay un antes y un después, que son los convenios de Ginebra del 49 y los protocolos adicionales del 77, en donde se capitalizan todos los horrores que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y los ingleses realmente han asimilado eso, que se conoce con el nombre de Derecho Internacional de los Conflictos Armados o Derecho Internacional Humanitario, y realmente ellos, cuando nos trataron a los 600 y pico que quedamos en calidad de prisioneros de guerra, lo cumplieron a rajatabla, realmente muy, pero muy, muy bien. Es decir, teníamos asistencia religiosa, teníamos asistencia sanitaria, nos pagaban el sueldo, como decía el Convenio de Ginebra, nos permitían escribir las cartas, como dice el Convenio de Ginebra, tuvimos la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre nos trataron muy bien, nunca hubo ningún acto que pudiera tomarse como un acto de tortura, realmente excelentes. Entonces uno como profesional valora todas esas cosas, y por eso es que te digo que no tengo hacia ellos ni el más mínimo rencor, ¿no? Claro, perfecto, me parece muy loable, ¿no es cierto? Que así debe ser, el combate es una cosa y una vez finalizado los respetos deben estar, ¿no es cierto? Y ustedes justamente son los que combaten, saben muchísimo más de aquellos que hablamos o que hablan, o los políticos que después mezclan todo, ¿no es cierto? Claro, o sea que, claro. Entendible. Ahora, llega la rendición, es decir, ¿qué opinión te merece que Menéndez, incluso contradiciendo a Galtieri, ¿no? Se rinda? Pues yo tuve una charla con Menéndez. A ver, ¿qué opinión te merece? Bueno, en principio es una opinión muy subjetiva y poco científica, porque yo lo traté muy poco a él, ¿no? Yo lo traté durante las épocas de paz, cuando él estaba a cargo con el grado de coronel en la escuela de suboficiales, y en la guerra lo vi y lo saludé un par de veces, nada más. Es decir, que emitir una opinión científica, por decirlo así, me parecería imprudente, ¿no? No, por supuesto. Ahora, analizando la historia y los hechos, yo entiendo que le faltó cierto carácter para imponerse. ¿Y por qué digo esto? Porque a él lo designaron gobernador de las Islas Malvinas. Y estando ya, habiendo asumido como gobernador de las Islas Malvinas, le dijeron: a partir de este momento vos sos el comandante de las fuerzas que operan en Malvinas. Y él no participó del planeamiento militar. Él fue a ocupar un cargo político, que era el de gobernador de las Islas Malvinas. Y entonces le tuvo que hacer cargo de una situación militar, de un planeamiento militar del cual nunca participó. Entonces, ¿por qué digo yo que le falta carácter? Pues yo, en el lugar de él, pego el portazo y le digo: vos estás loco, flaco, esto no lo voy a cumplir de ninguna manera. Porque uno no se puede hacer cargo de una guerra, ¿cierto?, sin haber participado de lo más elemental, que es el planeamiento del combate, de la batalla, de la guerra misma. ¿Me explico? Sí, no, por supuesto. Eso es la crítica que yo le hago. Ahora, me parece una persona excelente, me parece que como gobernador hubiera funcionado muy bien. No tenía, conforme a lo que uno veía en ese momento, las cualidades propias de un guerrero, como puede ser San Martín, Seineldigin, Rico, que son personas
notoriamente combativas, que no miedo de nada. Que no... Claro, es decir, Menéndez tenía toda la connotación, digamos, de una persona de institutos, de una persona muy formal, muy respetuosa, muy educada, de hacer las cosas muy pensadas, de hacer las cosas de una manera de salón, por decirlo así, ¿no? A mi juicio, por cómo uno ve las características de las personas, no era la persona indicada para conducir una guerra, y obviamente Galtieri se equivocó cuando le cambió el rol y lo dejó y le agregó al de gobernador de las Islas Malvinas, que me parece que hubiera sido un muy buen gobernador, le agregó el rol de comandante del Teatro de Operaciones. Eso me parece que fue un error por parte de Galtieri y una falta de carácter por parte de Menéndez. Menéndez de aceptar esa situación. Yo no lo hubiera aceptado. O sea, Menéndez tenía que haber sido gobernador y poner allí un comandante, ¿no?, que con experiencia en la estrategia, ¿no? Esa parte de estrategia. Sí, claro, él fue designado gobernador. Claro, después le agregaron el cargo de comandante del Teatro de Operaciones. Vos sabés, Enrique, que entonces él se encontró con una situación que no era la que él se había preparado. Ningún militar se hace cargo de una situación en una guerra si no participó del planeamiento. Claro, sí, no es difícil, ¿no? Bueno, por eso dije yo que es lo único que le criticaría, ¿no? Después otras cosas no puedo hacerlo porque sería imprudente. Me parece, sí, una excelente persona, me parece una persona honesta, una persona de bien, de buenos principios, ¿no? Vos sabés, Enrique, que yo a él le pregunté en un momento, allá en San Andrés de Giles, porque le hacía una nota, le digo, ¿por qué en su momento no retira a los soldados, ¿no?, los conscriptos? Y con las tropas de cuadros se enfrentan a los ingleses, ¿no es cierto?, a lo que pase, como vos estabas comentando. Y él me dijo que no valía la pena. Y digo, ¿por qué no valía la pena? ¿Por qué no? Dice, porque perderíamos muchos hombres muy importantes, no cambiaría el rumbo de la guerra, y esos oficiales o suboficiales los necesitábamos acá por esa experiencia para que sigan comunicando o sigan en el entrenamiento, como sea, ¿no es cierto?, en acá las fuerzas. Dice, porque por más que yo lo hubiera resistido con ellos, no valía la pena porque perdíamos el combate, sí o sí, ya la guerra estaba echada. Es lo que me contestó él, ¿no? Bueno, analicémoslo un poquito. Sí. Es muy probable que eso es lo que él haya pensado, y uno tiene que respetar la evaluación que él en su fuero íntimo hizo con honestidad. Ahora, el tiempo, los archivos que se desclasifican, los libros que se escriben y las noticias que vamos recibiendo día a día demuestran lo contrario. El almirante Woodward dice que el día 13 de junio, un día antes de que se firme la rendición, dice que estaba pensando, le giraba por la cabeza la idea de llamar a Londres y decir, nos volvemos, porque no tenemos más capacidad logística para seguir combatiendo. Y aparece la rendición. Es decir, que con la rendición le salvamos, por decirlo así, a ellos la suerte que el almirante Woodward estaba viendo, porque el tipo dice, esto no resistimos más, no tenemos no tenemos helicópteros, porque le hicimos mucho daño. No ganamos la guerra, pero hicimos mucho daño, es decir, no daño, esa no es la expresión correcta. Nosotros le atacamos muchos elementos que a ellos le disminuyeron su capacidad de combate, ¿no? Claro, y Woodward lo dice, lo escribió y salió publicado, en el cual dice, yo estaba pensando seriamente llamar a Londres y decir que nos volvemos, porque no resistíamos un día más. Él escribió eso. Sí, incluso cuando le preguntan, a este almirante le preguntan, ¿y por qué entonces cree que se rindió Menéndez? Y porque estarían igual que nosotros. Claro, bueno, exactamente. Entonces, verdad. Bueno, yo pienso que si hubiéramos resistido un poco más, ellos se hubieran ido, porque además
hay que ver también, estudiar un poquito, analizar un poquito cómo es el soldado inglés. El soldado inglés no está formado de la misma forma, estoy hablando siempre posicionado en el contexto cultural de 1982, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Porque hoy las cosas son distintas, ¿no? Muy distintas. Pero en ese entonces el soldado inglés no tenía los mismos valores que el soldado argentino. Cuando digo soldado me refiero a lo que etimológicamente significa la palabra soldado, es decir, hombre de armas. Es decir, puede ser un soldado de jerarquía, un suboficial, un oficial, lo que sea, ¿no? Es decir, ellos eran más tirando a mercenarios, es decir, cuando se la veían jodida, cuando el combate se ponía duro, los tipos pegaban la vuelta y se iban. Los únicos que quedaban aferrados en el combate eran, por ejemplo, el Special Air Squadron, el famoso SAS, que con nosotros combatimos contra ellos en una operación que se conoce como Cola de Dragón. Y los tipos se plantaban en el terreno y abrían fuego y combatían, y no se daban media vuelta y se iban. Como por ejemplo hicieron cuando le montamos una emboscada en un puente, y los tipos vieron que le estábamos atacando y dejaron todo, inclusive las radios prendidas, con las frecuencias que se estaban usando y los códigos. Ahí los dejaron. Es decir que el soldado común no era un tipo de actos heroicos. Y yo he charlado con algunos de ellos, yo sé un poquito de inglés, y conversando con ellos nos decían, mira, nosotros antes de la guerra no teníamos ni la más pálida idea de la existencia de estas islas, como que pertenecían al Reino Unido de Gran Bretaña. Y estamos felices porque al estar acá nos pagan el doble. Son palabras textuales de ellos. Sí. Entonces, vos te das cuenta que los tipos, yo creo que, no sé, obviamente uno tendría que hacer una hipótesis y la realidad es como fue. Punto. Sí, no, la realidad fue, exactamente. Pero yo no sé si hubiera sido así, si nosotros hacíamos el famoso Alcázar, el combate casa por casa, no sé, tengo mis dudas. O sea, por lo menos el resultado de la duda me queda. Claro, ¿no? Ese es el problema. Sí. Pero claro, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a dejar ya el combate, la verdad es muy interesante y uno, como yo te decía al principio, Enrique, uno siempre se entera algo nuevo cuando habla con algún combatiente, ¿no? Siempre sale algo nuevo, parece que uno ya lo supiera todo y siempre aparece algo más, ¿no? Y cosas muy positivas, ¿no? Porque de lo negativo siempre están también las cosas positivas, como lo que vos estás relatando, ¿no? Que muchas veces la gente no lo sabe eso. Bueno, llegó el día de la rendición, por supuesto, me imagino, ni preguntar cómo le habrá caído a ustedes, ¿no? Bueno, nosotros, como te relaté anteriormente, estábamos en la península Camber. Y bueno, obviamente yo, como por ser de comunicaciones, tenía las radios a cargo de la compañía de comando 602, y yo me enteré y yo le di la novedad a Rico. Yo estuve toda la guerra un paso atrás de Rico, inclusive cumpliendo funciones que no eran específicas de comunicaciones. Cuando lo buscaban a Rico me llamaban a mí, ¿no? Y bueno, yo le dije a Rico y Rico le dijo a la compañía, a la gente que estaba ahí, y hubo diferentes reacciones, ¿no? Algunos se enojaban y decían no nos vamos a rendir, nos vamos a quedar acá, vamos a infiltrarnos. Otros se largaban a llorar. En lo personal se me hizo un nudo en la garganta y una gran amargura, pero no me largué a llorar ni nada por el estilo. Tampoco no hubiese dudado un instante en quedarme infiltrado para atacar a las tropas inglesas, pero Rico lo pensó porque lo discutimos, y él tomó la decisión de que listo, ya está, la guerra se acabó, volvemos a Puerto Argentino y vemos qué pasa. Te lo digo así sintéticamente. Sí. En realidad, lo que pasa es
es lo que pasó, cada uno fue a un determinado lugar, porque nosotros no estábamos reunidos durante el desarrollo del conflicto, estuvimos ocupando determinados lugares en Puerto Argentino. La base se dispersó por medidas de seguridad, porque ellos atacaron la compañía de policía militar 181, que estaba a escasos metros del gimnasio. De hecho, el misil pasó prácticamente, te diría, que por arriba de mi cabeza, que estaba descansando en ese momento. Y entonces de ahí en más dijimos, bueno, si nos llegan a atacar, porque estábamos al borde de la ría, ¿no? De la bahía. Y bueno, ocupamos distintos lugares. Entonces volvimos a Puerto Argentino, cada uno fue a su lugar, el que tenía asignado para descansar. No había luz, se había cortado, pero los comandos teníamos, porque yo le había dicho a Rico que necesitábamos llevar grupos de electrógenos, y fuimos los únicos que llevamos grupos electrógenos a la guerra. Unos chiquitos, unos Kawasaki 1000 o 1200, una cosa así, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por qué? Para cargar las baterías de los equipos de radio. Porque todos nuestros equipos de radio funcionaban con baterías recargables. Y a la mañana siguiente, del día 15, vino un policía militar inglés, nos dijo que teníamos que ir al aeropuerto, que fue el primer campo de concentración de prisioneros de guerra, y nosotros, estando ahí, por orden de Rico, dijimos, bueno, a partir de este momento dejamos de ser la compañía de comando 602, rompan todo lo que sea cartas, equipos, cosas que los puedan identificar, escondan la boina dentro del duvet, que es otro, y nos vamos. Nos vamos, somos el batallón de infantería 82, 66, una cosa así, inventamos. Y nos fuimos para Puerto Argentino, caminando desde el aeropuerto, ¿no? Y ahí se produce una situación muy particular. Rico, con su carácter explosivo, como siempre ocurre y es conocido, que es muy cierto, una persona brillante, muy inteligente, sí, con un coraje a toda prueba y un físico admirable, ¿no? Siempre estuvo dando el ejemplo y nosotros lo queríamos mucho porque nos sentíamos seguros, ¿no? Sí. A órdenes de un jefe así. Pero bueno, era una persona que uno la tocaba y explotaba. Y entonces se peleó con un inglés. Entonces el inglés lo puso en cuclillas, con las manos en la nuca, y un fusil cargado apuntándole y tocándole la nuca. Sí. Entonces nosotros lo vimos y preguntamos, ¿qué pasa con el mayor? Sí. El mayor va a quedar preso. Y entonces nosotros dijimos, si el mayor queda preso, nosotros nos quedamos con él. Y teniendo la posibilidad de volver al continente, nos fuimos para donde estaba el mayor y nos quedamos con el mayor. Y bueno, por eso fui yo y varios más prisioneros de guerra. Si no, hubiese vuelto el 15 de junio, hubiese embarcado en un navío y hubiese vuelto para Argentina. Sí. Bueno, eso en alguna medida también explica cómo somos los comandos. Los comandos, ¿no? claro, Aunque por supuesto que sí. Ya no ejerza, obviamente, porque tengo 63 años, pero teníamos un espíritu de camaradería y un respeto por el prójimo tremendo, ¿no? Es decir, al punto de decidir quedar prisionero de guerra antes que volver al continente con su familia, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, Enrique, se nos hizo un poco corto el programa, ¿no? Porque hay muchas cosas. Se nos hizo un poco corto el programa, digo, porque hay muchas cosas para preguntar. Yo no sé si vos... Sí. Sí, decime, por favor. No, es que si me querés hacer alguna pregunta antes de terminar y te lo puedo contar, yo con mucho gusto lo hago. Sí, yo decía, si vos no tenés inconveniente, por el tiempo tuyo también, si podemos hacer una segunda parte el próximo miércoles.
Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Porque me interesa hacer unas preguntas más y tenemos que llegar al continente y también ver de todo lo que está sucediendo ahora o hacia el futuro, ¿no es cierto? Si vos no tenés inconveniente, hacemos una segunda parte el miércoles que viene, si Dios así lo quiere, y bueno, y te dejo para que diga los que quieran en este momento. Bueno, cómo no, entonces el miércoles que viene seguimos. Sí. Realmente a mí me apasiona el tema de Malvinas. Me gusta aclarar muchas cosas, no solamente estuve, sino que después estudié mucho el tema Malvinas y hay muchos mitos que es conveniente aclararlos, ¿no? Por supuesto, bueno, la seguimos y si tenemos que hacer una tercera sección la hacemos también, porque estamos descubriendo cosas que, bueno, por allí uno no estaba enterado, ¿no es cierto? Y es importante, claro. Es muy importante esta charla y hacemos así entonces, nos despedimos ahora. Y dejamos la segunda parte para el próximo miércoles y si tiene que haber una tercera o cuarta, seguimos, ¿sí? Porque... Bueno, y te agradezco mucho realmente lo que estás haciendo porque es muy importante que la sociedad entienda con profundidad qué es lo que pasó con conocimientos científicos y datos y explicaciones fundadas, no esos comentarios que muchas veces son miserables para tratar de conseguir indemnizaciones y beneficios económicos que realmente no corresponden, ¿no? ¿Cómo no? ¿Me podés esperar un segundito en privado? Sí, cómo no. Bueno, y yo me voy despidiendo entonces, ¿sí? Bueno, bien, te agradezco, Enrique. No, por favor, yo te agradezco a vos. Un fuerte abrazo y saludos a la audiencia. Bien, y el miércoles, si Dios lo quiere, estamos aquí, ¿sí? Bueno, cómo no. Bueno, ustedes escuchaban al coronel retirado, Estel Enrique, que fuera teniente primero con 26 años en Malvinas. Nosotros nos despedimos, como siempre, y como siempre lo hacemos, por supuesto, en homenaje a todos aquellos que han caído en combate, por supuesto, a sus familiares los recordamos, y también a aquellos que combatieron y regresaron, y los que siguieron cayendo en la posguerra.